El 25 de junio de 1967, los Beatles cambiaron las reglas de la comunicación masiva. A través de la primera transmisión satelital internacional de la historia, el programa Our World de la BBC, la banda unió a más de 400 millones de personas en todo el planeta bajo un mismo mensaje en vivo. All You Need Is Love. Fue un hito tecnológico, cultural y musical que demostró el poder de la televisión para conectar al mundo en un solo instante. Esa fecha, que marcó la cúspide de la psicodélica y transformó la cultura pop para siempre, es la razón por la que hoy se celebra formalmente el Día Mundial de los Beatles, una iniciativa que nació de los seguidores y que hoy cuenta con el respaldo oficial de Apple Corps. Para desmenuzar el impacto de este acontecimiento, analizar cómo se vivió en nuestra región y explorar la riqueza de su discografía, hoy nos acompañan desde el Perú dos grandes investigadores y apasionados de este legado, Juan Rodríguez y Carlos Larriega. Yo soy Toño Vázquez, esto es la celebración del Global Day de los Beatles, aquí en Seno Chicana y Whippets. Bienvenidos. Will the real Paul McCartney? There he is. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Estamos uniéndonos, si se puede decir de esta manera, a la celebración del Global Day de los Beatles. Hoy, 25 de junio de este 2026, la primera ocasión que se hace esta celebración a nivel mundial. Y qué mejor forma de celebrarlo que con dos amigos del Perú, conocedores que tienen mucho tema por platicar aquí, los porqués, explicarlo, entenderlo, charlarlo, degustarlo y abrazar este día y celebrarlo junto con todos ustedes. Y le doy la más cordial bienvenida a Juan Rodríguez y a Carlos Larriega desde el Perú. Bienvenidos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado? Aquí pues, Toño, muy contento de poder participar con un amigo nuevo de los tantos que hace la Beatlemanía y también con mi amigo ya viejo, no viejo amigo, no que viejo, ni yo tampoco. Perfecto, pues bienvenido, Carlos, qué gusto volver a charlar contigo. Igualmente, Toño, en una fecha tan especial poder reunirme contigo, también con la gente que te sigue, por supuesto, con estos excelentes programas que estás brindando y en esta fecha tan especial, pues, ¿no? De 25 de junio. Así es, 25 de junio, nuestra primera celebración que se está haciendo a nivel mundial. Y ¿cómo es que se da para que la gente que no lo sabe, cómo es que se da este Global Day de los Beatles, que tiene mucho que ver con aquella transmisión, la primera transmisión vía satélite a todo el mundo donde participan los Beatles? Pero ¿qué tenemos para conocer más de esto, Carlos? Bueno, primero tendríamos que retroceder a la desactivación del fan club oficial británico, que eso se da en los 70 ya cuando la encargada de todo esto, Freya Kelly, deja precisamente el cargo y prácticamente no tenía sentido los Beatles separados y no seguía tampoco el Apple, ¿no? Entonces, en ese momento se quedó a la deriva prácticamente el movimiento a raíz de clubes y vinieron los festivales y todo, pero no había una coordinación general, ¿no? Luego en algún momento se empezó a hablar de tener una fecha característica, ¿no? De los Beatles. No se pusieron de acuerdo. Por un lado había una fecha comercial, que lógicamente la daba el Cover Club, su fecha de fundación. Por otro lado, también estaban los habitantes de Liverpool, que señalaban que la fecha precisa vendría a ser el regreso de sus hijos pródigos a casa y también para ver de alguna manera el estreno de A Hard Day's Night en Liverpool. Y por otro lado salió una fecha que era la idónea, ¿no? Creo que no tenía competencia, que era la primera transmisión global de Gran Bretaña representada por los Beatles, con el tema All You Need Is Love, con ese mensaje especial, ¿no? A partir del 2009, una fan estadounidense
empezó a difundir por redes una campaña en la cual quería que esta fecha quedara como la definitiva. Y recién este año sacó ella misma una comunicación autorizada por Apple Corps y por los Beatles, señalando de que Apple Corps, en coordinación con los Beatles, reconocía esta fecha como el Día Mundial de los Beatles, ¿no? Ahora, hay que señalar que esto es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque el último regalo que se dio a los fans tradicionales, llámense a los que estuvieron en los 60, 70 y posteriores, hasta antes de los años, la última década. Entonces, generalmente, siempre nosotros estamos esperando cosas de parte de los Beatles y de parte de Apple. Y lo último que se nos concedió, que era prácticamente el cierre, fue Now and Then, y lógicamente la edición de Antología Última. Luego nosotros ya sabíamos que lo que se venía era material y promociones para las nuevas generaciones, para sacar nuevos fans. Entonces estábamos un poco desconsolados por eso, pero de repente nos enteramos que habían cambios en la estructura de la compañía Apple. Entraba gente muy valiosa, entre estas personas había una ejecutiva que había trabajado con MPL, vale decir, la firma de Paul McCartney, y que precisamente tenía entre sus tareas lo que viene a ser la coordinación para que tanto los fans antiguos como los nuevos estén al pendientes de esto, ¿no? Que es la Beatlemanía. Entonces parece que estas personas que han entrado este año han hecho las gestiones, las correcciones debidas, y decidieron reconocer por primera vez la iniciativa de una fan para que tanto los Beatles como su compañía que fundaron y como los fans y público en general estuvieron unidos, en este caso por primera vez con este Día Mundial de los Beatles, ¿no? Así que es una fecha que, digamos, tiene predominio sobre cualquiera que se tenga, sean clubes, sean movimientos, sean festivales, ¿no? Es tan importante como las celebraciones que hacemos cada cumpleaños de cada uno de los Beatles. Entonces, esa es la intro en cuanto a por qué es importante que se haya dado esta fecha. El segundo punto ya tiene que ver con el hecho que se ha considerado, que es la transmisión global de All You Need Is Love, compuesto para la ocasión con un mensaje eslogan encargado por la BBC y que coincide con un mensaje universal para esa época, pero que lamentablemente pudo ser más grande si no fuera porque el bloque socialista se retiró precisamente por un incidente de guerra, ¿no? La guerra de los 6 días, porque si no esto hubiese sido monumental, ¿no? Con todos los países unidos, pero de todas maneras la iniciativa, la cantidad de millones de personas, el alcance que tuvo, es suficiente como para que nos alcance para 100 años más de celebrar este acontecimiento, ¿no? Así como a veces decimos, camino a las estrellas ha salido Across the Universe, bueno, en el aspecto global tenemos a All You Need Is Love. Perfecto. Juan, este evento de 1967, tanto el contexto cultural, el cambio en ellos, físico, la importancia, como bien menciona Carlos, de esta transmisión vía satélite, vamos a decirlo a todo el mundo, aunque eran 15 países, si no mal recuerdo, ¿no? Los 5 continentes, se retira la Unión Soviética. ¿Qué tanto nos falta o qué tanto tenemos que conocer más de esto? Claro, estimados, efectivamente, tú has dado en blanco, ¿no? Porque el día en sí, obviamente, recae, digamos, como de manera simbólica, ¿no? Esto de que los Beatles pueden llegar al mundo, pero no llegan a todo el mundo, ¿no? Todavía la falta de tecnología, los problemas políticos, en fin. Y claro, y eso es parte de ese contexto, ¿no? Incluso el por qué se retiraron, como dice bien Carlos, el bloque soviético, ¿no? Pues
una guerra que hasta ahora perdura, ¿no? Que más contemporáneo que eso, ¿no? Pues con Israel. Y entonces es importante para poder entender eso de alguna manera el contexto del año mismo, porque no era solamente una transmisión que ibas a ver a los Beatles ye con sus pelucas Beatles, ¿no? Pues que ya eran pues transgresoras, ¿no? En los años 60, ahora más aún con bigotes, con el cabello más largo, con ropa estrambótica, ¿no? Que obviamente para los ojos de la gente en Europa era bastante, digamos, pues complicado, ¿no? Casi trauma. Imagínense, pues, en sociedades como las nuestras, México, Perú, que somos como hermanos, vamos a ver, pues, esa sociedad con grandes rasgos conservadores, ¿no? Que, pues, ya desde la época de los 64, pues, no se le veía los meneludos, pues, rock and rolleros, en fin, ¿no? Como despectivo, ¿no? Pues, muy contracultural, ¿no? Hasta ofensivo para algunas mentes. Entonces, pues, les comentaba a ustedes, ¿no? Junto para dar la conversación, pues, sobre, miren, es curioso, ¿no? Cómo se mezclan las cosas. La primera vez que muchos de nosotros, o sea, los mexicanos, los peruanos, los latinoamericanos, pudimos ver ese cambio de look, ¿no? Que era impactante ver junto con la música un cambio de tendencia, fue gracias a la revista Life, ¿no? Que los padres lo compraban en muchos lugares, se ve en los kioscos, pero la carátula no es como mucha gente cree que estaban los Beatles, ¿no? Sino justamente un soldado israelí en la guerra de los 6 días, que en ese momento era lo último. Parece que no era tan importante ni para Estados Unidos la verdadera edición de la Life y tampoco para la edición de los americanos. Porque, por ejemplo, la primera carátula de los Beatles de la Life, ¿no? Aquí salió el torero cordobés. Y, claro, esta foto me refiero, ¿no? Una foto que fue muy impactante, que, digamos, era, como decía en la misma, ¿no es cierto?, los Beatles en órbita, ¿no? Cambiando, ¿no? De tono. Y bueno, pues la gente de la época, en ambos lados del mundo, principalmente en las zonas hispanoamericanas, justamente hubo como un rechazo o tal vez una especie de sorpresa que generó el cambio. Al punto, como me comentaron en ese momento, que los grupos de fanáticos de los Beatles, algunos se quedaron con ellos, con todos sus bigotes y su música rara, entre comillas, y otros se pasaron a los Monkees. Pues, más que todo, obviamente, mentes más conservadoras, ¿no? Que decían, ¿qué es esto? No se baila, no se siente, en fin, ¿no? Entonces es todo un contexto, estimado. Perfecto, sí, porque puede ser que verlos, quiero pensar que el dejarse el bigote o la barba, porque en el caso de Harrison ya era una barba tanto más pronunciada en esta parte, los hacía verse un poco más mayores, ya no eran los jóvenes que veíamos en Please Please Me, en With the Beatles, en Hell, todos estos discos, sino que era un cambio radical, y era un cambio radical también dentro de lo que nos está llevando, ¿no? Esta transmisión, también en tecnología, la transmisión vía satélite a todo el mundo de una presentación de varios países que mostraban lo propio, pero Inglaterra en ese momento tomaba como propio y como suyo a los Beatles para mostrarlos al mundo. ¿Y cómo podemos entender aparte llevar este mensaje de All You Need Is Love? Todo lo que necesitas es amor. Decía Carlos sobre un eslogan, una frase encargada por la BBC,
creo que lo entendí así, para que esto se muestre al mundo. Creo que fueron los únicos de todos los que estaban ahí que hablaban de esta manera, entendiendo que 1967 es un año de ese cambio, de esa manera de pensar, de esa palabra. Si le podemos poner una palabra a ese año, podría ser tal vez esa palabra amor. Pero es interesante, por ejemplo, recordar que en esa época, creo que todos conocemos, ¿no? Lo de la guerra de Vietnam, ¿no? Pero un poco más, o menos, justamente la guerra, ¿no? Que ya se libraba en torno entre los árabes y los israelíes. O sea, era un mundo bastante complicado, ¿no? Que, digamos, los jóvenes entraban a reclutamiento y protestaban. Make love, not war, ¿no? Ya comenzó a surgir el llamado Flower Power, el año de las flores. Eh, Esto entonces, obviamente, es un contexto que para nosotros es un poco ajeno, pero estoy seguro que muchos jóvenes que no quisieron ir a la guerra, ¿no? Pues se fueron a Monterrey, se fueron pues a cruzar la frontera, ¿no? A, a vivir un mundo en paz. Es una de las cosas que se está mencionando en la canción. Y de la misma manera aquí también hubo algunos, aunque estaba mucho más lejos, ¿no? Gente que comenzó a llegar acá, ¿no es cierto?, a vivir en comunidades hippies. Y claro, eso por supuesto era parte de ese contexto, ¿no? Pero claro, también con respecto a a lo musical, ¿no? Pues gracias a los archivos de la BBC, pues se sabe que obviamente ellos banearon la canción Un día en la vida por sus alusiones a la droga en ellos, ¿no? Y claro, en ese momento estaban un poco como en conflicto con los Beatles, ¿no? Lennon, ahí se ve un documento que rechaza eso, en fin. Entonces, cuando se les ocurre, digamos, esto de la transmisión, ¿no? Es un contexto interesante, ¿no? Porque, digamos, estamos en plena Guerra Fría, así como ahora, pues, ¿no es cierto?, este conflicto entre Estados Unidos y China, ¿no? Mucho más amplio todavía, ¿no? Que ya las mamitas mexicanas y las peruanas, ¿no? Ya se curaron del susto, ¿no? De la llegada de la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Se creía que iba a haber el fin del mundo. Entonces, en ese contexto, entonces, digamos, ese mensaje de paz, ¿no? Fue un símbolo, una que tuvo mucho significado, ¿no? Eh, y claro, pero para eso tenían que grabarlo, ¿no? Y claro, pues eh, la grabación, eh, como estábamos conversando, eh, que has podido ver, ¿no es cierto? Gracias al trabajo de Mark Lewis, en fin, ¿no? Has podido ver, ¿no? Que era mucho más amplio el margen. No fue exactamente ese día que se grabó, ¿no? Y sino una parte muy pequeña e incluso sobregrabada, porque ya estaba todo justo preparado. Y Carlos, que no estuviste presente en ese momento, así de sorpresa te hago esta pregunta. Esta foto es de un póster de una revista, ¿te acuerdas, Carlitos? Años 80, estaba en los kioscos, ¿no? Carísima, yo la tuve que comprar mucho después, de niño, no había suficiente. Eh, pues acá salía ese póster, y ese póster, Carlitos, ves a Lennon, eh, obviamente, en lo de Our War, ¿no? Que es la foto, ¿no? Supuestamente, que demuestra. Pero un detalle así, a ojo, ¿no es cierto?, de revistero, ¿no? Pues te das cuenta que no es como está en la foto de Our War, ¿no? Que son estas. Perdón, de la foto del Beatle Day. Esta de acá se le ve a John con saco negro, con rayas. Pero bien ahí, pues ese sí es el día de la presentación. Porque estamos viendo toda la publicidad que está mostrando tanto la banda, bueno,
todo lo que se está haciendo del Global Day con rayas blancas, es precisamente pareciera que es de ese día que hemos vivido, creo, muchos, con la idea de que todo lo que vemos de ese material es precisamente de ese día, inclusive viviendo con la idea de que la canción Lennon la escribió en ese momento, la grabaron y la mostraron. Algo de la magia que tiene esa canción y esas historias. Pero cuando nos metemos y rascamos y encontramos esto que bien estás mencionando, Juan, de los detalles en la vestimenta, inclusive hasta a veces en el peinado, en el acomodo de los lentes, qué sé yo, nos damos cuenta que va más allá de solamente un día y en ese momento, ¿no? Inclusive no sé cuánto número de tomas desde antes estaban grabando, estaban ensayando, si existe todo esto, días posteriores al Lord War, que todavía tuvo su trabajo de overdubs. Esa foto que refieres o que estamos viendo de la promoción es de un día antes, Juan. Efectivamente. O sea que y a eso se ha prestado todo. Todo el mundo ha imaginado que esa foto es del día de la presentación. Y esto tiene que ver porque fue lo que llamaría una conferencia de prensa, ¿no? O sea, los estudios SEMI, ¿no? Eran muy meticulosos en abrir, ¿no? La revista Life, por ejemplo, se le permitió tomar esas fotos en sesiones de Sgt. Peppers, pero ya esto fue una larga conferencia de prensa con cientos de personas invitadas, ¿no? Para anunciar lo de Award. Y claro, entonces ahí es donde se ven estos los globos, de los cartelitos, ¿no? Por primera vez. Y por eso nosotros en nuestro imaginario recordamos más eso que fue un día antes que el día mismo de la grabación, que casi no hay muchas fotos. Es más, el día ¿no es cierto? ¿No? Que es recordado en diversas revistas, por ejemplo, revistas de la época, ¿no? Como la revista Teen Set, ¿no? Que también, para nuestra suerte, digamos, que ustedes vivían tan cerca, Estados Unidos, nosotros los importaban algunas revistas, perdón, de Estados Unidos, para los que tenían más en esa época, ¿no? Los que podían juntar su platita y comprarse su revista, ¿no? Salió el especial de la revista Teen Set, ¿no? Con esa foto, ¿no? Y hablando como si fuera el día de grabación, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Uh-huh. Pero, curiosamente, ya sale otra revista Teen Set Sigue, y acá sí hay una foto de el día de la grabación, perdón, del día de la conferencia de prensa, pero ya grabando. O sea, ahí ya estaban grabando, ¿no? Lo mismo se puede ver, por ejemplo, en el libro de George Martin, ¿no? Donde se le ve a él dirigiendo la orquesta. ¿No? Como ves, están con la ropa, ¿no? De la foto que conocemos. Y lo que indica que ya casi todo estaba grabado, ¿no? Incluso la orquesta, ¿no? Como tú habías estudiado, investigado, ¿no? En los libros de Lewis, en fin, en la información que nosotros continuamente usamos. Y claro, y otra prueba más es, por ejemplo, este especial que salió de la revista Guitar, ¿no? Donde se le puede ver claramente ahí con sus audífonos y todo, ¿no? Grabando el día, ¿no? Uh-huh. Con la ropa. Ah, no, pero aquí, claro, aquí ya se ha quitado el saco John. Sí, pues, o sea, bueno, es un detalle muy especial, pero el hecho es de que todo el mundo se ha imaginado, ¿no? Y eso a veces ocurre, ¿no? Se imagina las cosas porque cómo lo repite la prensa. Claro. Y Carlos me dijo que había, pues, escuchado, porque hemos conversado esto, ¿no? Carlitos me estaba comentando, ¿no es cierto?, que él había estado tratando de averiguar cómo llegó aquí
en Perú, ¿no? Y tú un poco puedes saber que no, en México. Después, Carlitos, me comentabas un poco, ¿no? Eso, ¿no? Que lo que decías de si que llegó al No, Perú bueno, o no, la hay un transmisión. punto que quiero tocar, que no quiero que se... Sí, antes de tocar ese punto, bueno, claro, es interesante todo lo que está señalando, pero cuando antes, en los 60, en los 70, se jugaba mucho con el sentido de la imaginación que tenían tanto en la parte de televisión y de la radio. Muchas veces nosotros imaginábamos, cuando escuchábamos un programa de radio, que se daba de una manera determinada las cosas. Lo mismo en la cuestión de la televisión. Por eso es que cuando haces la explicación y muestras la fotografía, Juanito, entonces ahí vemos todos esos detalles. Ahora los podemos comentar, pero en la época hubiese sido arruinar un poco la sorpresa. Ahora, lo importante en esta cuestión de imagen es lo siguiente, considerar cómo llegaban los Beatles hasta este año 1967, en el momento que se presentan en Our World. Tomemos en cuenta que la mejor analogía que podemos tomar es en el sentido que de nuevo el mundo volvió a pasar del blanco y negro al color. Aunque la transmisión se vio en blanco y negro, de todas maneras debía haberse emitido a color en Inglaterra. Pero si hubiese sido a color hubiese sido un golazo, porque si hubiese visto más la parte revolucionaria que tú has estado comentando, Juan, y que también Toño sabe, y todo vitremaníaco sabe, en el sentido de la revolución de los colores en el año 1967. Entonces los Beatles vuelven a pasar del blanco y negro al color. En Estados Unidos, como lo conocen, y el resto del mundo, Sullivan, blanco y negro, concierto de Washington, blanco y negro. Recién los vemos a color a partir del Shea Stadium o Japón. Luego, ¿cómo llegan ese año? Llegan ya cansados de las giras, ya se habían retirado para hacer música de estudio y encima de eso habían tenido problemas bastante graves en Filipinas y en Estados Unidos también con las declaraciones de Lennon y todo. ¿Y qué pasa? De que le encargan a los Beatles que hagan la canción, hagan la presentación y va a ser en vivo. Entonces, no es un concierto, no es una presentación en un local, pero de todas maneras es el efecto de volver a presentarse ante público, en este caso millones de personas, y las personas que estaban en el estudio. Entonces, lógicamente hubo nervios, pero se ve bastante el efecto del color ahí, la vestimenta, y el hecho que siempre se ha considerado a la BBC como una corporación demasiado seria, ¿no? Con bastantes reglas. Sin embargo, los Beatles rompen la mayoría cuando están en el estudio y también ese mismo día lo hacen, ¿no? Como quien dice, cuando se ve la transmisión se ven cosas bastante simpáticas que así nomás no se verían. Si hubiese sido a color, que ahora la van a transmitir, para que el público lo YouTube o de repente uno lo tiene en archivo, la transmisión de la época, creo vamos a aguantar, digamos, esa lentitud que hay, ¿no? Esa forma de presentar. Estamos en una época demasiado presurosa, ¿no? Lo que ahorita se puede hacer en 15 segundos, acá ahí podían demorarse 2 minutos, 3 minutos, lo que desespera en la actualidad, ¿no? Entonces, eso para mí es importante. Es como alguna vez dijo Ozzy Osbourne, ¿no? Dice que para él la música era blanco y negro, y cuando escuchó a los Beatles es como si hubiese pasado al color. Acá también el año 67 es un año de cambios y precisamente también los Beatles vuelven a pasar de blanco y negro a color. Ahora, imaginémonos en este momento, como indicó Toño al principio, la cantidad de países que llegaron a presentar material, pero inicialmente eran 25 contando al bloque soviético, la Unión Soviética, y ellos anunciaron de que no iban a participar faltando 24 horas. Ya habiendo hecho todas las conexiones y todo, prácticamente Gran Bretaña tuvo que hacer de todo para poder salvar eso, ¿no? Imagínense ustedes 24 horas cuando ya estaba todo cuadrado, tener que volver a hacer conexiones determinadas para que esto saliera bien y esperar que ese mismo día no se cañera la señal. Así que es bastante significativo el hecho del papel de los Beatles en esta presentación
el hecho de escoger una canción. Siempre Lennon ha tenido la facultad en cuanto a la letra y en cuanto a que generalmente sus títulos al final terminaban siendo eslogan o frases espectaculares para la gente, ¿no? Entonces, en este caso, él tenía un tema que se acoplaba directamente al mensaje que se quería dar en ese momento y que caía espectacular, a pesar de ese detallito que impidió de que muchas más personas y que en el mapa que estaba ahí figuraran también los países del bloque socialista. Perfecto, porque ahora bien, tomamos en cuenta toda esta revolución o este avance, como bien dices, de pasar del blanco y negro al color, los años que se vivían, los cambios de imagen, eh, pero ¿qué tanto la propia canción tiene el impacto en la sociedad? ¿Qué tanto la canción suma a todo esto? Pudo haber sido, no sé, terminaron cantando She Loves You, ¿no? Esa es la coda que ponen al final en All You Need Is Love. Pero la propia canción Bueno, creo que se queda en el imaginario. Bueno, mientras regresa. Claro, lo que pasa es que cuando tú ubicas los temas que se habían compuesto en ese momento era el más idóneo, ¿no? Y el impacto social, Juanito te lo puede explicar un poco mejor. En ese caso, ¿no? Lo único que te puedo decir es de que realmente Lennon siempre ha tenido esa facilidad, no solamente en la época Beatles, sino en la época solista. Acuérdense de Give Peace a Chance, ¿no? Power to the People. Generalmente él tenía mucha facilidad para captar, digamos, un sentimiento determinado y expresarlo en el título de una canción o el mensaje de una canción. Y McCartney ha tenido la suficiente madurez como para, a pesar de que él también tiene sus genialidades, de dejar que Lennon siga esa línea y poder utilizar estos temas como que quedan dentro de la eternidad que es la música de los Beatles, ¿no? Así es, Juan, porque pensándolo, yo lo comentaba con otras personas y digo, yo no, todavía no nací a mis papás, sí, pero situándome también en los recuerdos de mis propios padres, tener un televisor en 1967, por lo menos en México, era un lujo. A lo mejor en toda la calle, le decimos acá cuadra en México, había una familia que tenía un televisor, inclusive rentaba o pedía una cooperación para ver la televisión. Hoy manejamos que llegaron a todo el mundo, pero no sabemos si realmente llegó a todo el mundo, pero la canción sí se quedó en la cabeza de la gente que lo llegó a escuchar. O sea, no fue tan necesario. La otra es que la revolución de la televisión a color es en 1967, gracias a un mexicano, Guillermo González Camarena, pero los hogares, no sé, en Londres, bueno, en Inglaterra, Estados Unidos, ¿qué tantos hogares tener una televisión a color? Vaya, podemos ponernos todo lo que pudo haber cambiado, pero la propia canción yo creo que fue la correcta, fue la necesaria para que, a pesar de todos los pesares, estuviera ahí, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, que muy, muy buena que ha dicho Carlos, porque, digamos, uno de los problemas graves de la transmisión pocos meses después de Magical Mystery Tour en la BBC fue que la transmitieron en blanco y negro. O sea, que prácticamente perdía gran parte de esa, digamos, riqueza de colores, de esa psicodelia que querían expresar. O sea, ni los jóvenes, mucho menos los mayores, pues no estaba para la época. No es que era mala, como se dice, sino que no se adaptaban de la misma manera que el look, la imagen, ¿no? Si tú ves los grupos Ye de México y Perú, ¿no? Todavía están con un corte similar al tuyo, ¿no? Que no es precisamente Beatle, ¿no? Nada de bigotes, recién a los 78, etcétera. Aquí en el Perú, pues los padres decían nada que eso, parece un cavernícola, les agarraban, ¿no es cierto? Los metían en la peluquería, pero a cortarse lo que querían usar eso. Pues y justamente es un detalle que mencionaba Carlos, pues de la agilidad de Lennon para fabricar una, ¿no? Y se habla de la parte cuando canta She Loves You, ¿no? Un estribillo de She Loves You, ¿no? O sea, que no recuerdo en dónde lo leí, era algo como decir, oye, por si acaso somos los Beatles, ¿ah? She Loves You, yeah, yeah, yeah. O sea, ya hemos escuchado esta cosa nueva,
Love You Yeah Yeah Yeah, o sea, somos los Beatles, o sea, somos Yeah Yeah Yeah. Pues, y claro, y eso justamente ya metiéndonos, ya cuando comienza como tú dices, la canción ya comenzó a llegar y a nuestros países, ¿no? Como tú has visto en el caso de Perú, no tengo algunos discos mexicanos, pero no tantos como quisiera. Bueno, ya Carlitos sabe cómo soy de loco con eso, ¿no? Pues, y él ha contribuido mucho con mi colección mexicana, hecho sea de paso, ¿no? Muchísimas gracias, Carlitos. Y es así llegó al Perú, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. Bueno, no sé si está bien la traducción y claro, es con la carátula original, esto es de la época, ¿no? Pues así llegó al Perú. Y pues estábamos conversando con el joven, obviamente no lo tiene, yo tampoco lo compré en la época, ¿no? Sino que bueno, ya en la colección. Pero el otro lado es muy simpático, me dice, nene, eres un hombre rico, ¿no? Y anteriormente, Campos de Fresas Eterno. En Argentina se llama Frutillas, ¿no? ¿Cómo se llamaba Strawberry Fields allá? Pues, a ver, lo pongan en los comentarios, ¿no? La gente que es un poco mayor que nosotros y que la maníacos de siempre. Y claro, mire, con el nombre nomás, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. Y claro, pero en el Perú no hacían carátulas con portada, como el caso mexicano. El caso mexicano, que no lo tengo, pero es muy parecido, es esto, pero en blanco y negro, que es la versión norteamericana, ¿no? Pues una versión un poco, en esa época aceptaban de ser, digamos, el patio trasero, ¿no? Ahora ya no, ya es otro tiempo. Y salía pues en blanco y negro, eh, exactamente igual que en Estados Unidos. Mientras que en el mismo país, Inglaterra, ¿no? Pues a pesar de que ya en Inglaterra había salido con portada colores sobre Fist Forever, ¿no? Pues Penny Lane volvieron a no ponerle carátula, pues, pero en otras partes el cambio. En un país que es con nuestra, bueno, ahora sí, muy cercano a nosotros por nuestra relación de encuentro, España, ¿no? En Latinoamérica, el disco Story Fit Forever, ahí está la resistencia, ¿no? Las chicas no van a comprar a esos melenudos, así que todavía lo ponemos así. Story Fit Forever y All You Need Is Love. Pero es un curioso dato que es el único donde sale que esto fue parte de la grabación de Mundo Visión, le llamaron ahí en España, ¿no? Que también fue parte de los invitados. Cosa curiosa, ya cuando sale el single en España de Hello Goodbye, ahí sí ya parece como que ya el trauma pasó, ya aceptan, ¿no? El cambio y ahí está, ¿no? Pues, y bueno, en países como Francia o en todo caso, ¿no? En Estados Unidos, perdón, Francia, Estados Unidos, en Japón sí, parece, a pesar de que también es una sociedad conservadora, ¿no? Pues salió, bueno, como hemos dicho, ¿no? El día del 24 del 24 de junio, ¿no? Quería apuntar además de eso, entonces, que la recepción, al menos, a ver que nos cuenten en los comentarios, ¿no? Pues qué tanto fue en los rankings. En el caso del Perú, sí, estuvo en el ranking. No fue primera. Primero, siempre están los baladistas mexicanos, ¿no? Pérez Prado, ¿no? También lo conocen ustedes por el mambo, ¿no? Pues la música colombiana más popular, pero sí estuvo hasta séptimo lugar, llegó máximo.
All You Need Love. Sí tuvo alguna pegada, pero todavía obviamente no tanto, ¿no? Los Beatles casi nunca fueron primer puesto en Perú. A ver si en los comentarios los amigos mexicanos me cuentan si llegó a los primeros puestos, ¿no? Pero creo que ahí sí, pues, con toda esa Beatlemanía tan fuerte que me ha contado Carlos en sus viajes y experiencias ahí, ¿no es cierto? Que creo que en la esquina nomás de una calle, creo que hay más Beatlemaníacos que en todo el Perú, pues ha sido distinto, ¿no? Y sobre las experiencias que le estaba comentando, que me estaban conversando con Carlos, o sea, sobre la transmisión, ¿no? Esto, además de una investigación que ya tengo bastante tiempo, me hizo preguntar testimonios de gente que vivió la época y que ya era beatlemaníaco. Y bueno, en primer lugar, como bien ha dicho Carlos, la transmisión solamente era para 24 países, luego los del bloque socialista salieron, y dentro de esos países estaba México. Entonces uno podría pensar que los jóvenes de la época lo vieron, pero una eminencia, ¿no? Muy conocido, amigo de todos, digamos, por beatlemaníaco, don Ricardo Calderón no lo vio. Y él ya era beatlemaníaco. Entonces, uno se puede preguntar, si él, que ya era beatlemaníaco, no lo vio, que México era anfitrión, como tú has dicho, era un lujo tener un televisor en el año 67 para países de Latinoamérica. Un lujo. Mis padres, ¿no es cierto? También, pues, para el Mundial de México 70, justamente, ¿no? Donde fue Perú, pues de los pocos lugares México fue, pues, tenía todos mis tíos ahí, ¿no es cierto? Que ya tenían que votarlos prácticamente, pues, pequeños televisores, ¿no es cierto? Que se habían comprado. Pues, y, claro, eso entonces influye mucho, ¿no? Influye mucho en la pegada que haya tenido la transmisión. Pero vamos a entenderlo que es algo simbólico, ¿no? Que digamos, se quiso transmitir a todo el mundo, pero a diferencia de ahora que tenemos las redes virtuales, que ahorita nos pueden estar viendo, ¿no es cierto?, desde, no sé, un lugar en Nepal, ¿no? Pues, o en cualquier parte del mundo, esa era la realidad de ese entonces, ¿no? Claro, sí, porque como te comentaba, era un lujo tener un televisor, y si no mal recuerdo, una de las primeras transmisiones que sí ya fue más global a color fue las Olimpiadas de México, 1968. Entonces ahí rompe muchas otras cosas. Recordamos mucho si no me recuerdo, fue de atletismo, que levanta el puño con el guante negro, ese que queda marcado para la historia. Pero en este caso también veo que también estuvo conduciendo por la parte de México, y hace rato viendo el video, el señor Pedro Ferriz, él estuvo ahí, León Michel, como parte de la conducción mexicana, y nos comentaba hace un momento, Carlos, 3 minutos le tocó a México. Vimos nacimientos de bebés, pero nada de eso, a mí lo que me causa mucho impacto es que nada de eso que se mostró de todo el mundo tiene el mismo impacto que tuvieron el cuarteto de Liverpool para que lo estemos recordando, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, digamos, con respecto a la cobertura de prensa, Carlos, que digamos ha vivido mucho tiempo en el periodismo, sabe muy bien que, digamos, en gran parte en esa época no había esto de los redes virtuales tan ágil. La información venía de los cables de prensa, ¿no? Es decir, de agencias de noticias. Entonces, por eso es lo de la educación de la foto, porque cuando hubo alguna vez, y yo he podido buscar en archivos de periódicos de distintas partes de Latinoamérica, que la mayor parte eran rebotes, ¿no? Como dicen, es decir, solamente lo que decían, incluyendo en México, ¿no? O sea, México, que era anfitrión, no hubo un comentario mexicano, sino lo que rebotaba de la agencia de noticias. Entonces, yo tenía la idea de que ustedes,
como ya habían sido invitados de lujo, ¿no? Entonces iba a haber más información, en fin, no mucho, casi nada, ¿no? Claro, resaltando un poco, ¿no es cierto?, la presencia de sus artistas, en fin, pero lo que he podido ver en Perú, en Argentina, Chile, todos, obviamente, solamente lo comentan como un hecho común y corriente, pero sí, en el caso como de Argentina y de Brasil, mencionan porque es el cierre de todo, es la parte de la transmisión de los Beatles. Pero sin embargo, o sea, repito, esto no quiero romper, ¿no es cierto?, ¿no? La idea de que no tiene por qué ser ese día ni nada por el estilo, sino que viendo el momento, algo simbólico nada más, ¿no? Porque el mundo luego se unió después, ya efectivamente, principalmente en el Mundial de México. En el Mundial de México hubo más, ¿no? Ahí ya hubo más cobertura, en fin, ¿no? Y nos guste, seamos o no fanáticos de fútbol, ¿no? Ahora que justamente México es anfitrión de verdad, no como el otro más al norte que no es anfitrión de verdad, sino más bien parece un verdugo, ¿no? Pues, digamos, era más colorido, era más, digamos, más cercano, ¿no? Así que, pues sí, fue importante la transmisión, pero ni siquiera, o sea, en América Latina no tuvo mucho impacto, ni siquiera en el país invitado, en México, ¿no? Y claro, ahora ya, pues, si quieren, podemos conversar ahorita ya digamos, de la canción en el momento, ¿no? Digamos, que obviamente salió en el Magical Mystery Tour. Y pues Carlos tiene mucho que ver con una publicación en el Perú de Magical Mystery Tour, pues porque aquí no salió en la época, pero en el caso de México sí salió en la época, ¿no? Ese no me acuerdo si Carlos fue la que me pasaste tú, pero yo tengo un Magical Mystery Tour de la época. Carlos me comentó que había un doctor que había hecho una discografía mexicana excelente. Incluso por ahí he visto que hasta, el doctor López, creo que es Carlos. Exacto. Sí, recientemente ha sacado una edición ya ampliada con fotos a color también. Yo estuve justo en Ciudad de México cuando él hizo la presentación y en ese momento lo presentó, pero lógicamente el libro iba a estar disponible después. Y ahora pues, ha pasado... Si no, te lo hubiera secuestrado. Tú sabes muy bien que lo hubiera secuestrado. No, pero fue simpática esa presentación que hizo sus cuadros, habló sobre la discografía y precisamente la gente que había colaborado con él, que vendían discos, estaban entre el público, ¿no? Fue una de las conferencias con bastante feeling, ¿no? En el sentido, y lógicamente, como ha señalado, pues, ¿no? La discografía mexicana es bastante importante y se ha podido, digamos, complementar con las ediciones que llevan ellos tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Entonces, el libro tiene bastante interés y bueno, que se saque una segunda edición ampliada y a color después de prácticamente 7 años. Entonces, indica de que hay interés tanto en el país como en el exterior por tener un libro de esa categoría, ¿no? José, eso me hace acordar, Carlos, digamos, lo que estaba mencionando Toño sobre respecto a la Olimpiada de México de 68, porque también tiene que ver algo con los Beatles, porque justo cuando se estaba celebrando la Olimpiada, salió esta carátula de la Live. Y en la siguiente carátula, que sale la parte 2, es un resúmenes del libro de Hunter Davis, ¿no? Y esta sí ha salido para ustedes, por si acaso, ¿no? Amigos latinos, ¿no? Búsquenlo ahí en los vendedores de periódicos, por ahí si les interesa, ¿no? Pero, y claro, y la segunda parte sale aquí, y como ven ahí, uno de sus héroes creo que de la natación, ¿no es cierto?, que gana una medalla. No, creo que es el Tibio Muñoz, si no me recuerdo. Ajá, bueno,
eh, es, es tu compatriota. Sí, bueno, a ver, deja de ver, acá están, pues, ¿no? Esta vez América Latina hizo sentir su presencia en la cancha deportiva, dicen. Ahí están, a ver, ¿cómo se llama este señor? A ver, Felipe se llama. No, todo México. Muñoz, Sí, gané para México, Felipe Muñoz. el Gané tibio para Muñoz, así México, ahí es. está. Ahí está Sí, para ganó medalla en México. Son de los pocos medallistas mexicanos, lamentablemente, que tenemos en el deporte olímpico. Muy Bueno, poquitos, muy poquitos. en eso somos compañeros porque ya. En fin, no Oye, querer. Carlos, Bueno, tomando en cuenta lo que se ha comentado, como tal vez los televisores eran muy pocos, mencionaban a Ricardo Calderón que no lo vio, que en ese tiempo también todavía la gente estaba muy pegada a la radio. Esto no se transmitió en radio, ¿verdad? No pasó algo así en radio. habrán Bueno, comentado, ¿no? Pero lo que sí yo tengo los reportes, disculpa lo disperso, de testimonios de la época, algunas personas me han dicho que sí lo pasaron, pero después. Claro que a veces uno como que se acuerda cosas así que, digamos, cuando pasa el tiempo, con la edad, ¿no? Hay cosas que son como, bueno, yo le llamo falso recuerdo, ¿no? Y que hay que ser muy, digamos, incisivos, porque, claro, para nosotros es una gran importancia. Pues, pero estas personas eran dos bitemaníacos, y uno de ellos, una persona muy seria, que en paz descanse, Saúl Cornejo, que es una luminaria, es uno de los héroes del rock peruano aquí, pues que también era bitemaníaco, y él me comentaba que sí recordaba que se había visto, pero no ese mismo día. Y eso es posible porque si nosotros lo hemos podido ver en YouTube, es porque hubo una lata, es decir, estuvo grabado, lo grabaron, ¿no? No solamente lo transmitieron, sino también lo grabaron. Entonces, eso da la posibilidad de que haya sido, pues, visto, ¿no? Otra persona, también de su edad, un pintor famoso aquí, amigo de mucho tiempo, que se llama José Alarco, pues también nos mencionaba lo mismo, ¿no? Que lo había visto a mediodía, ¿no? Recuerden que la transmisión fue un domingo, entonces, Domingo. Uh-huh. pues, obviamente, pues podría ser una buena oportunidad para verlo, pero lamentablemente, como he dicho, las condiciones no lo habían. El caso de Perú, por ejemplo, recién van a tener una antena retransmisora, ¿no? De microondas, creo que se llamaba, recién poco antes de alunizaje, ¿no? De los norteamericanos, ¿no? Y que justamente se inauguró la vía satélite con eso, ¿no? Y luego pasaron algunos partidos de las eliminatorias, ¿no? Y obviamente todo el mundial. Pero los peruanos tenían una cosa que acordar, lamentablemente, que el pueblo de México se portó muy bien, ¿no? Que fue un terremoto, ¿no? Que así como el ustedes del 86, 85. 85, no, fue terrible, ¿no? En el 70. Sí. Pues lo que quería decir era del libro, de la publicación de Magic Mystery Tour. Los amigos mexicanos, pues que son coleccionistas, generalmente creen que la única, bueno, generalmente, ya esto ya más para los discógrafos, o sea, me gustan los discos, ¿no? Los discos Magic Mystery Tour, donde sale, pues no es cierto, los más apetecidos, son principalmente el que ven aquí a la izquierda, ¿no? Que una foto de Magical es el Magic Mystery Tour australiano, o sea, salió así, con esa carátula. Y lo de arriba, que está con una foto del video Strawberry Fields, es un disco que le llaman de club, ¿no? Que salió en Alemania, donde está esa canción, y en la parte de atrás hay fotos de Award. Y también en Alemania
en esa época, es una, digamos, joya de colección. Es un disco también del club, que es el único disco que tiene la foto, ¿no? de Award, ¿no? Ya después lo mostramos en una foto, estimado. Y también, pues, para los que les gusta la parte, digamos, del mejor sonido, mucha gente cree que el mejor sonido es de este disco, lo diría Master Recording, pero no es así. ¿Por qué? Porque los norteamericanos usaron unas mezclas, digamos, no muy buenas, y esto es como una copia del máster de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una copia del máster de Estados Unidos. Pero quienes sí pidieron una, digamos, remasterar para que salgan en estéreo, All You Need Is Love, Baby You Are Richman, Destroy the Field, en fin, fueron los alemanes. Y estos, a partir de 1973, salió en Alemania con el mejor sonido. Este es el verdadero disco con el mejor sonido de Mike. Y claro, es de colección, ¿no? Que tiene bastante valor. Sin embargo, en México también salió todas esas canciones. ¿Pero en dónde? Eso sí no lo conocen mucho nuestros amigos mexicanos, así que ya les doy ese dato. Salieron en la caja de selecciones, conocida como el Beatle Box, ¿no? Acá están los dos discos que tienen carátulas de la época, ¿no? Y aquí adentro las canciones están como en reveradas, ¿no? Y eso es una de las joyas que tiene esto, ¿no? Que tienen mezclas de las mejores. Por ejemplo, las alemanas, la mezcla donde se escucha un poco más de All My Loving, en fin, ¿no? Muchos detallitos. Así que no tienen que gastar un platal para ir y buscar, ¿no es cierto? El alemán lo tienen en su casa, pero muchos de ustedes no saben, ¿no? Yo tengo esta edición que es colombiana, no tengo la de ya por ahí, pues, por algún momento buscaré, pero es una colección muy interesante esta de la de, ¿cómo se llama? De selecciones, ¿no? Que salió por catálogo, por correo, ¿no? Así es. Así es. Perfecto, pues Carlos, había no sé, yo recuerdo mucho el 50 aniversario de la llegada de los Beatles a América, que fue una gran celebración, muy, muy grande la celebración. ¿Qué tanto pesó o qué crees que haya pesado para que ya nos diste una introducción, pero qué tanto crees que pesó este día en específico para que se quedara y no fuera esa llegada de los Beatles a América y la presentación en el Ed Sullivan para que se tomara como fecha Beatle esa? ¿Y qué esperamos también aparte después? Porque vamos a empezar año con año en la celebración y me imagino que también va a ser algún tipo de poder de mercadotecnia de nuevos lanzamientos. Inclusive podremos empezar a pensar, digo, en una cartita a Santa Claus, pues lo que se ha encontrado ahora de la presentación al Top of the Pops de los Beatles. Mira, lo que pasa es que los fans por lo menos no hemos estado muy conformes con las celebraciones que se han hecho últimamente. Digamos que nosotros calculábamos que desde el año 2022, por los 60 años de Love Me Do, entonces sí iba a tener pues grandes celebraciones. Lo más notable fue el año 64, dijimos, bueno, no, pasó el 63, casi desapercibido también los acontecimientos, incluyendo el primer álbum. No hubo edición de 60 aniversario, nada. Dijimos, bueno, Estados Unidos ahora viene en el verano, empezando por los festivales, las convenciones. No había nada destacado, ¿no? Habían invitados, todo, pero digamos que quedaba una sensación como que no se está celebrando como se debía. Si no fuera que salió la película a fines del 2024, por los 60 años, entonces hubiese sido una decepción. A Hard Day's Night también pasó desapercibida,
si no fuera porque Donald Robinson organizó un par de eventos allá en Gran Bretaña, hablando precisamente sobre la película y sobre el álbum, y también me parece que Beatles Story es un evento pasaba completamente desapercibido. Entonces, como te digo, un poco que esto se ha quedado en el aire. Y parece que van a compensarlo, esperemos que sea así, dictaminar ya un día oficial, uniformizar esto es un gran paso y darle reconocimiento a la joven fan en esa época, ya adulta, con nietos, sobre lo que hizo, la campaña que hizo en redes para que esto se ampliara y llegara pues a donde estamos en este momento. Ahora, este cambio de directiva en Apple Corps promete bastante, justo acá tengo la relación, ¿no? Luz Patterson, esto fue el 29 de abril, se hizo el anuncio, nuevos ejecutivos que entraban a la compañía y que parece ser responsable de una nueva línea que va a recoger tanto los fans antiguos como a las nuevas generaciones. Luz Patterson viene de Warner Bros. Discovery. Ella es especialista en crecimiento de franquicias globales. Luego está Jonathan Sands, es fundador de Star Wars The Exhibition y probablemente sea el que esté con la idea, y ya que se ha anunciado también, de que el próximo año se va a habilitar el viejo edificio de Apple Corps, donde se hizo el concierto de la azotea, para que sea una especie de museo con todos los pisos. O sea que estamos viendo de que estos ingresos en abril de este año están siendo bastante positivos. Un primer paso ya es esto del Día Mundial. El segundo, el anuncio de lo que viene del museo el próximo año. Y como les indiqué también, está Miranda Langford, que ha trabajado cerca de 6 años con MPL, que es la compañía que maneja los intereses de Paul McCartney, y ella está a cargo del manejo digital de música, cine y tours. Y sabemos que de las trayectorias solistas, las que más se acercan, digamos, a los fans en cuanto a promoción y acceso al artista, es precisamente la de Paul. Entonces parece que esa línea se va a seguir también con los Beatles. Luego tenemos a Gemma Hill también, que se encarga de las finanzas y operaciones. Pero los tres anteriores que he nombrado son los más importantes, ¿no? Luz Patterson, que ha trabajado con Warner Bros. Para la cuestión de franquicias. Esperemos que ya no sea alguna franquicia como con Disney, eso sí. Luego Jonathan Sands, ¿no? Que asumimos que es el que tiene que ver con convertir el local antiguo de Apple Corps en un museo, y Miranda Langford, ¿no? Con todo lo que viene a ser eventos dirigidos a los fans, ¿no? En cuanto a cine, música y giras. Todos ellos están trabajando con el nuevo presidente de Apple Corps desde septiembre del año pasado, que es Tom Green, que es el que le dirigió el telegrama anunciándole a la FAM sobre que se lograba que su iniciativa a partir del 2009 de que exista un Día Mundial de los Beatles sea efectivo. Entonces, eso más o menos viene con lo que señalas tú, Toño, sobre las expectativas que se puedan tener en cuanto a material oficial. Ahora, una cosa es lo del material oficial y otra cosa las novedades que salen en mercados alternos, descubrimientos, subastas, que eso sí ha sido rico en los últimos años. Y eso es espectacular, eso ha sido espectacular. Lo que pasa es que los fans están muy concentrados en lo que el sistema les vende. Vale decir de que si ahorita Paul anuncia el día de mañana que viene una gira y que va a ir a México o va a estar en Brasil o en Argentina en el mes de noviembre, que las entradas se van a vender, por decirte, en julio, la gente va a hablar desde junio, desde la fecha que estamos, hasta septiembre, y en paralelo o de repente hasta el momento del concierto. Pero en el transcurso de todo ese tiempo van a salir cualquier cantidad de novedades que van a salir completamente, no se van a comentar, ¿no? Entonces, precisamente sobre eso sería interesante para que la gente se dé cuenta de lo valioso que es este material, ¿no? Que está disponible para el que sabe encontrarlo, ¿no? Y bueno, esperemos que en el ámbito
oficial también se den algunas sorpresas, porque ya también casi todo está agotado. ¿Qué nos faltaría? De repente una versión del Shea Stadium, cosa un poco difícil porque había que tratar con los herederos de Exalion, me parece, y no se ha logrado hasta ahora, solamente se logró la proyección en cine, pero ese es lo que falta, lo de Chi. También nos falta algo que también es poco probable que salga, que son las cintas de Star Club, sobre todo por la posición que tenía George Harrison en vida. Aunque bueno, si han aprobado finalmente con Danny y con Olivia lo de Now and Then, también no perdemos la esperanza de que lo de Star Club también digan que desapareció Harrison en alguna forma, como un pajarito, no sé, de repente, y que haya dado su consentimiento, ¿no? Algo como lo que pasó con Now and Then, ¿no? Hay una historia sobre eso. Carlitos, he escuchado algo de Tokio 66, hay aniversario, alguna cosa que se sepa del video, algo. Lo que pasa es que los videos que tienen que ver con países como en el caso de Japón, entonces no tienen problema para edición legal, pero en el país. El problema es para la distribución mundial. O sea, es lo interesante, ¿no? En Tokio se emitieron, me parece, en la principal cadena, NHK, se hizo la proyección con escenas extra, sobre todo la cobertura, ¿no? Y eso estaba muy interesante, pero sería bueno que eso terminara en un Blu-ray, ¿no? Pero ahí la cuestión de distribución ya tendríamos que analizar cómo es, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, por eso me llamó mucho la atención que el año 2024, en los 60 años, los Estados Unidos no se hiciera nada, porque las mismas televisoras de cada estado donde se presentaron los Beatles en concierto, ya tenían, digamos, la autorización de utilizar ese material. Se podía haber hecho algo espectacular, pero no se hizo nada, salvo la película de fin de año, ¿no? Que luego se pasó en plataformas y todo, ¿no? Y que, bueno, también no convenció mucho a los fans, dicho sea de paso, ¿no? Pensábamos que de repente nuevo iba a salir, pero se reprocesó material anterior nada más. No hubo nada de lo que estamos comentando, ¿no? De los reels por estados donde se habían presentado los Beatles, digamos, escenas de concierto. No se hizo nada de eso, ¿no? Creo que más tenemos el material inédito interesante, pero oficialmente con otro trato moderno, tecnológico, hubiese sido excelente, ¿no? Sí, pues porque se acuerda, Carlitos, que antes de que se emita Anthology, en cada estado pues ponían cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí mis primos me grabaron de California y hubo pedazos de Hollywood Bowl 64 y 65, ¿no? Que lo pasaron antes de la emisión. Y tengo entendido que también fue en otros estados así. Pero fíjate, pero se veía hasta las patas, pues, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ¿no? Pues así procesarlo. Y más han contribuido los fans que otra cosa, ¿no? Como lo Adam Bound, por ejemplo, ¿no? Y que se han ido descubriendo cosas, bueno, descubriendo para nosotros que somos fans modestos, ¿no? Porque circulaba, tú sabes, en esos grupos fans un poco de mayor nivel económico. Como decías, pues, ¿no? Las nuevas cosas que ha salido en Inglaterra, lo de Stowe, que fue para romper la cabeza, ¿no? Y claro, espero pues que esta persona tenga mayor visión para nosotros, ¿no? Que somos ya los últimos años, ¿no? De los fans de las primeras generaciones, ¿no? Y que no solamente piensen en lo otro, porque los chicos no van a querer algo que no saben que existe, ¿no? Entonces eso va a perder cosas así, felizmente que lo han rescatado los propios fans, ¿no? Justo que Toño estaba hablando, pues Carlos, que tú tienes bastante información por lo que he visto en tu página, que dicho sea de paso, de que el blog de Carlos, Mundo Bicle, ¿no? Disculpa, Toño.
No, siempre hacemos la mención a Mundo Beatle, que es el mejor sitio de información Beatle, se los garantizamos. ¿Cómo se llama? Sobre lo que han encontrado de todo de pop, ¿no? Yo siempre comentaba eso tú lo sabes, Carlos, ¿no? Por mi parte de profesión, ¿no? De investigador, historia, en fin, ¿no? Siempre decía, no hay imposible. ¿Cuándo me di cuenta de eso? Cuando me enteré por un amigo que había traído una revista Q and Code que habían subastado la grabación de unos mocosos, bueno, no sé cómo, de unos chavos, ¿no? De unos 15 años, que otro muchacho, se le había ocurrido pedirle a su papá, ¿no? La grabadora, ¿no? Y eso era una grabación de los Quarrymen en el mismo patio, en el mismo lugar donde comenzó todo, supuestamente. Ya cuando vi eso, entender eso, ahí es donde prácticamente me dije, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pues solo es cuestión de eso. Y así poco a poco han ido viendo, ¿te acuerdas, Carlos? ¿No es cierto? Una chica que le pide a su papá, oye, por favor, quiero grabar este programa de radio de los Beatles, allá, directo de radio, ¿no? De ahí sale lo de BBC, con un sonido espectacular. Claro, y ahora, sí. Lo que está pasando, Top de Pops. En lo de la BBC que te estás refiriendo, claro, eso es histórico. Incluso yo le estaba aclarando a una persona que me decía de que esa era una iniciativa también que se había tenido con los fans. Yo la corregí, le dije que no, que la chica sí grabó en la época con la grabadora de su papá, grabó los programas de la BBC y gracias a eso tenemos el álbum doble. Pero quien se enteró de ese asunto fue Mark Lewisohn y Mark la llevó a la disquera y ahí hicieron el trato, escucharon el material y adquirió, pero no fue porque la disquera la buscara a la chica. Entonces no hubo ese trato directo como ha sido en este caso de la precursora, la fundadora de este movimiento por el Día Mundial. Esto sí ha sido entre fan y Beatles propiamente, ¿no? En ese caso no, hubo un intermediario que fue Mark Lewisohn y gracias a esta iniciativa se logró que el material que Juanito está nombrando, que es de la BBC, lo tengamos. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de, digamos, descubrimientos del siglo, que a veces pasan desapercibidos, para mí, particularmente la cinta de Stowe, ya como quien dice, me puedo ir al otro mundo tranquilo. ¿Por qué? Porque la gente no sé por qué no lo toma en cuenta. Ese ha sido el descubrimiento prácticamente no de la década, sino de varias décadas. ¿Por qué? Acuérdense ustedes cuando estrenaron la película 8 Days a Week. Cuando dieron 8 Days a Week, antes de la película, hicieron una campaña mundial para rescatar conciertos de los Beatles en vivo. Y al final, el director solamente decidió poner mayormente conciertos que tengan que ver con Estados Unidos, porque era un director americano. Y nunca salió nada de Gran Bretaña. Nosotros toda la vida decíamos, debe haber grabado algo en Gran Bretaña, pero no hay en bootlegs. Lo más cercano a algo en Gran Bretaña era la premiación del New Musical Express, que no era propiamente un concierto pagado. Y de repente salió lo de Stowe, donde para celebrar el aniversario 60 prácticamente de una escuela, llaman a la locutora de la BBC, o sea, la BBC va a hacer una nota allá, y de repente cuando están conversando con los alumnos, con el director, uno de los alumnos, por ahí he encontrado una cinta, a ver, trae tu cinta. Van a escucharla y es el concierto que habían dado los Beatles en esa escuela. Ahora, el repertorio que viene ahí no son la clásica que en todos sitios tocaban 11, 12 canciones, son 22 canciones, o sea, prácticamente 2 conciertos en uno. Ahora, material que interpretaban ahí de Please Please Me, que no habían interpretado en otro escenario.
canciones de la BBC en vivo, el concierto que tiene de la BBC. Entonces, eso para mí era una joya y sigue siéndolo, uno de los grandes descubrimientos. Ahora, en cuanto a material, como han señalado, lo último ha sido lo de Togo de Pox, que en YouTube ustedes veían unas escenas, bueno, para llorar, ¿no? Pero acá ya han sacado la cuestión de las fotos, han ya confirmado que es el material, que hay 4 tomas de una de las canciones, 2 tomas de la otra, y bueno, lo que han señalado es que están haciendo las gestiones con la BBC, porque la compañía que hace esto restaura el material. Restaura y se lo da al dueño original. Esto va a regresar a la BBC y se va a hacer un convenio como se hizo por Doctor Who con las escenas de los Beatles para que se estrene en cine allá en Gran Bretaña. Y si es posible que esto se distribuya también para otros países, pero por cuestión de reglas que tienen ahí, eso, por lo menos los británicos lo van a disfrutar en cine, así como fue lo de Doctor Who. Entonces, esas son noticias que a uno le impactan, ¿no? Ahora estamos hablando también de la aparición de la cinta de Decca, que ya le fue devuelta a Paul McCartney, y que traía el inicio verdadero de Money, y no sabemos qué más venía en la cinta. ¿Cuál era lo valioso? Que no eran de las cintas de Brian Epstein que le copiaron allá en Decca, sino era una copia del máster original que un productor sacó y no se sabe cómo llegó hasta Canadá. Y lamentablemente, digo, afortunadamente para Paul, pero lamentablemente para nosotros, la persona que tuvo la cinta y la devolvió, no parece que hizo un listening party a nivel de sus amigos, ¿no? Es dueño de una tienda, pero hubiese sido bueno que en algún podcast o todo nos hiciera escuchar para saber qué otras diferencias había con las otras cintas. Por la descripción que hay por lo menos 2 canciones más que tienen algunas diferencias con las que conocemos de las cintas de las 15 canciones, ¿no? Ahora, tenemos también algo, lo de Canadá, ¿no? Pierre Schimersen, un autor reconocido de libros de discografía de los Beatles en Canadá, también anunció hace buen tiempo que tenía una cinta grabada de consola de un concierto de los Beatles en Canadá, en Maple Lakes Garden. Ahora, nosotros sabemos que no existían cintas de consola. La mayoría eran cintas prácticamente de público, de audiencia. Pero de consola es directo el sonidazo que se tiene. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo que quería ver si lo podía comercializar o vender de tal manera que pudiera conseguir dinero para sacar su segundo volumen. Muy buenos sus libros. El segundo volumen lo quería sacar sobre la discografía y de ahí se perdió el contacto. El libro ya salió, pero no se llegó a vender. Lo último que se sabe es que hasta el año 2024 no lo había vendido y más bien estaba en tratos con Apple para ver si ellos lo querían. Ahora, si lo compra Apple, hay igual de probabilidades que lo puede editar o que no lo puede editar. Ahora, como anécdota les digo de que solamente de esta cinta se tiene el intro, o sea, la presentación que hace el disc jockey, se tiene también una canción completa de uno de los teloneros y extractos de la conferencia de prensa. Y eso se sabe porque con este libro que ya ha salido un CD de obsequio y sale eso. Pero de los Beatles no sale ni un pedacito. Yo estuve presente en un multimedia donde se presentó este autor hablando sobre este tema y curiosamente escuché lo de los teloneros, escuché la parte de la intro del locutor y cuando llegó el momento que iba a poner unos segundos de la canción, se le malogró el PowerPoint, que para mí fue demasiado sospechoso. Me acordé de ese cuento que había de las cintas de los Beatles en España, ¿no? El famoso incidente de los Bruno. Beatles en España, sí. Pero, según dice, es por cuestión de respeto para Apple Corps, que no se puede difundir, no quiere meterse en problemas. Así que vamos a creerle, pero el sonido era muy bueno. De lo que he escuchado, si eso saliera oficialmente, olvídense, ¿no? Inclusive creo que hasta mucho mejor que el Hollywood Bowl, mucho más claro.
No, Carlitos. eso lo digo por lo que he escuchado de los teloneros, no, porque de los Claro, Beatles no se escuchó ninguno de los temas, ¿no? Y esa es parte, pues, de lo que se ha encontrado, ¿no? Que las radios canadienses emitieron, solo que nadie lo grabó, supuestamente, ¿no? O sea, lo que hemos escuchado, por ejemplo, de Vancouver, es de alguien que lo acercó, pero con una mala grabadora, en fin, ¿no? Pero todavía, y suena bastante bien. Imagínense Sí, suena bien. la grabación directa, ¿no? Exacto. Pero te cuento, no sé si sabías este detalle, Carlos, ¿no? La verdad que me sorprende que yo pueda darte una información de actualidad. A ver. Que cuando se hizo la listening party de Dungeon Boys of Dungeon Lane, en la casa de ese señor, en el negocio del señor, puso la cinta de Decca antes como un gancho, ¿no? O sea, todos los que estaban ahí. Así que tal vez por ahí alguien llevó su grabadorita, como tú sabes, siempre están preparados nuestros amigos los pirateros, ¿no? Y vamos a ver qué sale de ahí, ¿no? Oye, Claro, porque puede ser que también al entregársela a Paul McCartney con el negocio que pudo haber tenido con él de, de la compra y venta de esta cinta de Decca, pues también yo creo que no es tan descabellado pensar que pudo haber pasado por las manos pirata antes, ¿no? Nada más que claro, con su debido respeto en el tiempo, de que posteriormente se puede mostrar, ¿no? Porque así muchas veces se manejan este tipo de negocios. Digo, me acuerdo ahorita el disco de Underdogger de Band on the Run, que todos tenemos el pirata antes de que lo sacara Paul McCartney de forma oficial. Y que hoy que estamos celebrando este Día Global de los Beatles, pues ojalá también como fanáticos respondamos a este tipo de llamados si está dentro de nuestras posibilidades, porque también depende mucho del público que esto empiece a circular de forma oficial. Si se queda en el nicho pequeñito, el negocio no va a ser, creo yo, Carlos. Estás dando en el clavo, estimado. Ah, ya, tu DOP. Oye, ¿ese no es el Second Album? Bueno, entonces es la portada parecida al Second Album, pero no han sacado. Este es el booklet de Stowe, pero la diferencia es que acá lo han tratado con IA, porque si escuchabas la primera versión que salió, se escuchaba mucho más los instrumentos que la voz. Acá ya han ecualizado un poco mejor con la IA, lo han bajado y ahora se escucha como si estuvieran en tu casa. Y hay que tomar en cuenta algo, que esta cinta fue donada a la Biblioteca Británica y la única forma que podías tener acceso es que vayas allá, te pongas tus auriculares, tengas tu carnet en la biblioteca y otro carnet más. Era difícil y varios lo han hecho, pero yo no sé cómo han hecho para sacar una copia. A mí me parece que de alguna manera este señor que tenía el máster lo han convencido y por ahí han sacado, ¿no? La primera edición, las primeras 2 ediciones en sellos diferentes, se escuchaban más los instrumentos que la voz. En esta última versión que les estoy enseñando, ya está mucho más parejo. Y bueno, también han aparecido nuevas ediciones de lo que nosotros conocíamos como el booklet Quarrymen at Home, que se escucha muy bien también. Es la impresión de que tuvieras a los músicos en tu casa, ¿no? Y eso que son de fans, nada más, ¿no? ¿Cómo será si utilizan algo, digamos, las disqueras, ¿no? Claro. Fíjate, justo estaba yo preguntándome si eso de entregarle a Paul no será como para cubrirse, ¿no? Porque han hecho a veces eso, ¿no? No, yo ya le di la cinta, ¿no? Pero siempre se quedan con una copia, siempre ha pasado eso, se quedan con una copia. Y la prueba es copia, eso, sí. Pero la cosa es que no la comercialice, pues, ¿no? O sea, que se queda con una copia, pero no comercializarla, ¿no? Claro, como lo que está en disputa todavía, ¿no, Carlos? Lo de la familia de Geoff Emerick, ¿no? Que sería... Eso es valiosísimo, pero el problema es que lo más probable es que no salga al mercado. O sea, si lo adquiere la familia, se queda en la familia, no puede comercializarlo,
pero si gana Universal, es poco probable que lo editen también. Por Claro, lo mismo de que está por lo Pitbest mismo de ahí, siempre. ellos saben cómo se comportan cuando es material con Pitbest, ¿no? Pero Pero también esas puede canciones que pasar faltan. que, uy, se le cayó o alguien puede hackear la máquina de ellos. Bueno, pero lo que decía era la oportunidad, ¿no? De que pueda pasar, ¿no? Y cómo se llama lo de esto, por ejemplo, ¿no? Que ya haya esto de la IA, que lo mejore y que no tengamos que depender de que lo hagan los grandes estudios, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿no? Y, y bueno, toda esta gran cantidad de cosas que con el respeto que se merece tu Paul, estimado, ¿no? Y que tú sabes, ya te dije, yo también soy un fan, ¿no? Pues hay que decirlo. Está bien, ¿no? Ya sus Dungeon Boys o Dungeon Lane, en fin. Pero a veces como que se olvidan de esto otro, ¿no? De las novedades de los propios Beatles, ¿no? Y un poco puede ser estrategia de mercado, ¿no? O sea, digamos, eh, yo que soy coleccionista de vinilos, no voy a mentirles, pues, que me gustaría tener las 30 versiones, pero si que entre ellos, o por ejemplo lo de Stowe, en vinilo, esa versión que tiene Carlitos, que de hecho ese paso ya está pues ya chequeada, ¿no? Después hablamos, eh, pues obviamente hay ese mundo, ¿no? Y por eso me parece un poco mezquino, ¿no? Que no se preocupen en eso, en esa parte de fans que están así como un pie más en la historia, ¿no? Con esa cantaleta de que suena mal, Hamburgo, en fin. ¿Quién va a pedirle? Es como que tú, digamos, heredas la foto de tus abuelos y que en esa época no se podía hacer nada para repararlas, y voy a decir, pues qué feo, está rota, ¿no? Está con moho. Es así, es historia, ¿no? Entonces, Claro. ya depende de ti, por ejemplo, que quieras imaginarte, ¿no es cierto? ¿Qué es en Hamburgo, ¿no? O sea, igual, se le ocurrió, puso la grabadora, le pidió permiso, según George hizo, cualquiera borrachos nos piden permiso, ¿no? Etcétera. Lo de también esa persona, ¿no? Que firma la pantalla de Top of the Pops, que es la última vez que pues, se presentaron, en fin, ¿no? O sea, eh, todo eso tiene que quedar en la memoria, ¿no? Si no se va a quedar, va a desaparecer, ¿no? Creo que el propio tratamiento del archivo histórico de los Beatles no creo que haya sido tratado precisamente de la mejor manera, como bien dices. Y también nosotros como fanáticos, yo hago el ejercicio, y te lo decía hace un momento, yo no soy de comprar cosas de los Beatles, quisiera a veces, y estoy empezando a hacerlo de a poquito, porque el mundo pirata, si lo vemos así, ahorita mencionaba Carlos este bootleg de la escuela donde ellos graban, en México tiene un alto costo, 900 pesos, estamos hablando de unos $45. Estamos dispuestos a pagar 45, $50 por un bootleg, pero no estamos dispuestos a pagar $10 por un disco oficial. Entonces, ¿cuál podría ser el mejor negocio para los propios que manejan todo esto? Es teoría mía, ¿eh? Es una idea. Manejarlo por el mercado pirata. Tiene razón, eso es lo que se me estaba olvidando decir, ¿no? Porque estaba esperando que Carlitos termine lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Esas personas que ahora son puentes directos con los fans, espero que los escuchen, ¿no? Y también, por ejemplo, digamos, si es que se necesita mandar cartas, en fin, porque antes era, como dicen, para mandarle a sordos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ¿no? Digamos, Carlitos a nivel latinoamericano dirige un grupo de firmas para que pongan lo de Stowe, ¿no? Podamos verlo, todo de Pops.
Eso, ahora sí, hay que aprovechar para bien las redes sociales, ¿no? Ya hay, entonces ya se está abriendo un canal directamente, ¿no? Qué bueno que los Beatles piensen así, o sea, los Beatles vivos y sus familias, ¿no? Porque ahora con la tecnología, antes era, no, pues no vamos a hacer para 5.000 fans, vamos a hacer un vinilo. Sí se puede ahora. Se han hecho 5.000 ejemplares de Paul, versión rosada con cuadritos, etc. ¿No? No me digan, pues, no me quieran engañar. Pues, Carlos. Levanto la mano. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, se tiene que ver desde los sentidos, porque claro, están diciendo, gastan en un bucle que cuesta tanto en lugar de comprar una edición oficial, pero mira del otro lado, pues ahorita yo conozco fans que se van a comprar 5 versiones del último álbum de Paul, por los colores, o de repente ya tienen la colección normal de Harrison, se están comprando eso solamente porque da vueltas y ves unos efectos, ¿no? El Zoetrap, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? A la hora de cuestión de mercado, la gente va a comprar lo que quiere. Y a veces no tiene sentido. O sea, en lugar de comprarte 5 ediciones a color, yo me compro un par de libros. Pues no, ahora va a salir el libro de Mal Evans de los diarios. Ese para mí, pues, es de cajón para comprarse, ¿no? Pero, como te digo, no le encuentro yo mucho sentido a los fans eso. Ahora, lógicamente, ya digo, están ayudando a Paul para que suba comprando tantas ediciones, ¿no? Pero 22 ediciones ya es demasiado. Pero toda la vida ha sido así. Cuando eran los vinilos, eran las versiones de 7 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, pero al menos te daban versiones diferentes, ¿no? Producido por John Benítez, así. Tenías versiones diferentes, pero ahora te están vendiendo el mismo producto multiplicado por 22. Entonces yo te digo, yo particularmente me compré el bucle. No tengo dudas absolutamente para eso. Ahora, lo que pasa es que también ya se crea otros grupos, que vienen a ser grupos de intercambio. O sea, a veces a mí me llama la atención de que referentes en tu país y en el mío se quejan de que como que los están explotando. Yo digo, pero explotando si los Beatles sacan muy poco. Vayan a ver con las colecciones que saquen de otros grupos y van a ver que es un montón. Ahí sí, yo diría, pues son colecciones completas. Acá de Beatles sale muy poco, incluyendo solistas. Y el hecho de que tengamos menos salario que en Estados Unidos, un fan normal en Estados Unidos, Gran Bretaña, en Australia, en cualquier país, se puede comprar tranquilamente lo que viene, bien administrado. Y acá la mayor parte de los referentes tienen copia de todo. ¿Por qué? Porque lo intercambian. Entonces no gastan. Entonces yo no veo que eso de darle con palo, pues, ¿no? McCartney ya se sabe que toda la vida ha producido así, ¿no? Y lo último, como quien dice, 22 configuraciones distintas para un álbum y gente que compre 4 o 5, y no americanos, británicos, sino peruanos o mexicanos, llama la atención, ¿no? Hay mucho tema último para esta cuestión de material. Hay también en lo relacionado al coleccionismo. Justo el punto que quería comentar, ¿no? Juanito tiene un artículo dentro de su colección que es oro puro. Es el Laserdisc de la película Imagine John Lennon de 1988. ¿Por qué digo? Porque es la mejor copia en resolución de audio y video que hay. Yoko Ono sacó una edición en DVD, me parece, que traía cualquier cantidad de extras, pero ustedes lo van a ver, nada que ver. Demasiado, la resolución está comprimida. Entonces parece que por meterle demasiada cosa mal lograron, pero la mejor edición es del Laserdisc. Y justo el fin de semana estuve en la casa de un amigo y vi la edición de Laserdisc, esta de 1988 de Imagine John Lennon, la edición japonesa. Juanito tiene la occidental, si no me equivoco, ¿no? La edición japonesa, y se escucha muy bien. Y bueno, pues también no es común que se tenga el formato de Laserdisc, duró muy poco.
tener el reproductor y tener los discos no es, pero es otra experiencia también, ¿no? Entonces, así como eso, ya reviví la época de los vinilos, la época de los laserdiscs, diferentes formatos distintos, ¿no? Y es lo que a uno le enriquece, porque si vas a estar solamente en la computadora bajando cuestiones digitales, no vas a disfrutar absolutamente nada, pues están diseñadas para que tú con tu reproductor de MP3 lo escuches, pero anda a poner un equipo, no vas a escuchar nada, ¿no? Vas a escuchar todo comprimido. O sea, realmente la experiencia que uno tiene como fan y coleccionista es completamente distinta, ¿no? Después, otro formato que también tiene Juanito son de los cartuchos, los que utilizábamos en la radio para hacer promoción. Después hay otros formatos también que se disfrutaban bastante. Me acuerdo que la entrevista que Julio García en Open End Interview le hizo a Paul McCartney en Give My Regards to Broad Street estaba en una cinta de carrete y se escuchaba muy bien. Y eso venía en un disco de vinilo de transcripción directamente del servicio latinoamericano de la BBC. Claro que hay que aclarar que Julio García no lo entrevistó a Paul, sino la entrevista ya venía hecha con los surcos para que el locutor ponga su voz, ¿no? Ese es Open End Interview, ¿no? Así que cosas así son las que nosotros valoramos, ¿no? Como fans, coleccionistas. Sí, porque recuerdo mucho la entrevista que comentas de Paul McCartney. Aquí en México también se hizo. Yo también la hice, imagínate, años después. Hice yo esa entrevista a mi estilo. Pero me encanta todo esto que estamos charlando, porque eso es, creo yo, festejar el Día Mundial de los Beatles, escuchando su música, charlando de ellos. Y yo les agradezco mucho a Juan y a Carlos porque aprendí mucho hoy de ustedes. Yo no tengo ningún empacho en decir esto no lo sabía, pero ya lo sé y ya lo aprendí y se me va a quedar aquí en la cabeza y me encanta ver lo que nos muestra Juan, el conocimiento de Carlos, estar charlando todo esto. Y como les digo, hoy la celebración en México es, regalaron pines, regalaron litografías, pero ojalá también podamos tener en nuestras disquerías, eso sí es un comentario que quiero hacer, que tengamos en nuestras disquerías al alcance el material del Cuarteto Liverpool oficial, porque es muy complicado encontrarlo. Vemos muy poquitas copias, vemos a veces precios exorbitantes de las pocas que quedan, y para un fan nuevo, que es el objetivo que está buscando la nueva directiva de Apple Corps, llegar a nuevas audiencias, es precisamente poderlo tener dentro de las estanterías, creo yo. Entonces, eso sería fantástico, qué sé yo. El disco The Boys of Dungeon Lane a tiendas oficiales al día de hoy en México no ha llegado. Está llegando en las disquerías pequeñas, pero estamos casi a un mes del lanzamiento y no ha llegado. Entonces, Juan, no sé si quieres agregar algo más. Creo que hemos ya hablado bastante para que los compañeros, amigos nos hayan escuchado, y agradezco esta oportunidad, ¿no? Para unir a dos países que son hermanos, y también la comunidad bitlemaníaca, como que al menos pues tiene esta forma de compartir, ¿no? Que ahora gracias a internet, ¿no? Se hace más factible el poder estar juntos a la distancia, ¿no? Que justamente se podría decir lo que espero que la haya inspirado a la señorita que hizo la convocatoria, ¿no? El significado que tiene, ¿no? Esto de que la información ya no es un lujo, ¿no? Como lo era antes, ¿no? Y ahora pues podemos estar así, compartiendo información, compartiendo charla, compartiendo cultura, y también, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Pues analizar, reflexionar sobre nuestro mundo, ¿no? Y pues eso es supuestamente lo que simboliza esa transmisión mundial de Award, ¿no? Pues porque evidentemente en esa época tan compleja que estamos viviendo una parte similar, pues era necesario un mensaje de, digamos, de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque de alguna manera fue lo que quiso decir Lennon, ¿no? Perfecto. Carlos. Bueno,
El mensaje final para mí sería de que hay que aprovechar de alguna manera los nuevos proyectos que se tengan de parte de Apple Corps, de los Beatles, pero también hay que seguir con el coleccionismo con lo que tenemos, pero hay que ser un poco más ambicioso, no quedarnos en plataformas, sino tratar de buscar más allá. Por decirte, un jalón de orejas en buena onda que les doy a ustedes, es que estuvieron a ustedes en uno de los festivales de cine, eso es lo bueno que tiene México. Tuvieron al director de la película Things We Said Today, el rumano. Ese film se estrenó en Rumanía, se presentó en festivales y, bueno, los mexicanos tuvieron la suerte de tenerlo, pero parece que no se enteraron. No vi reportes de eso. Es una película que mezcla supuestamente una presentación de los Beatles en 65 con cuestiones de animación. Es una película simpática y la llegaron a dar en Rumanía y, bueno, la pasaron en México. Lamentablemente ni mi corresponsal de Mundo Beatles, así que yo también es un jalón de orejas para mí también, pudo captar, hubiese sido interesante. Lo mismo, ¿no? En Alemania se pasó la película No Ambos No Beatles y eso salió también porque el material de allá tenemos pero en alemán. Bueno, hubo la suerte, salió una versión para Europa en inglés y, bueno, acá algunos fans lo hemos visto en privado y es un documento muy bueno porque no solamente está la visión de los Beatles por intermedio de audio, sino también la de Pete Best en vivo, participó para esa película la pasaron el 2025, o sea que es reciente. Entonces tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa en las plataformas, a veces en Europa, a veces en el Asia y todo, y tratar de capturarlo, porque para eso está el concepto global. No solamente es por el Día Mundial de los Beatles, sino que tiene que haber una integración, una comunicación para tener acceso al material y para poder comunicarnos con personas que comparten nuestra afición, ¿no? Y nuestro coleccionismo. Quiero agradecerte, Toño, por la invitación en este día especial, en esta primera celebración del Día Mundial de los Beatles. Un gusto estar contigo, después de conversar con Juanito. A pesar que estamos en el mismo país, en la misma ciudad y muy cerca, no tenemos a veces la oportunidad de hablar tanto, aunque últimamente sí, por la temática del álbum de Paul y algunas novedades, sí hemos tenido la oportunidad de por lo menos hablar un poquito, ¿no? 1 hora y media más o menos, ¿no? Así que mucho gusto de estar en este programa por segunda vez. La vez pasada fue la temática de Paul McCartney y esta vez han sido los Beatles, ¿no? Como se debía. Así es, pues esa es la celebración. Concuerdo mucho con Carlos sobre este jalón de orejas porque lo he platicado con las personas que han estado aquí. Si tenemos un compromiso, las personas que tenemos un micrófono o un espacio como este, de difundir todo ese tipo de información para que la gente lo conozca, porque a veces no está tan fácil tenerlo a la mano o simplemente nos hemos acostumbrado a escuchar el Submarino Amarillo y con eso nos sentimos muy Beatlesmaníacos. Créame lo que cuando usted empieza a escarbar, cuando usted empieza a leer, cuando empieza a escuchar más versiones y todas estas historias y conocimiento porque lo que tiene Juan y Carlos es conocimiento, y que ellos se aperturen a mostrarnos todo este conocimiento es digno de agradecerse y cada vez va a haber más. Por acá vamos a estar atentos a lo que se publica en Mundo Beatle, las historias, ya la vez pasada estuvo Juan mostrándonos todos los Hard Day's Night y el sábado pasado tuve la oportunidad de estar en Chopo y encontramos 3 a Hard Day's Night de eso que nos enseñó él y fue así con mi compañero Edgar de loco. Mira, ese es el que nos enseñó Juan, no lo habíamos visto, no lo teníamos en las manos, uno rojo, y nos acordamos de esas cosas que vamos aprendiendo en el camino. Así es que usted que haya visto este programa, este episodio, recuerde activar la campanita, darle like, suscribirse y compártalo, por favor. Eso sí, compártalo con otro Beatlesmaníaco que conozca y dígale, esto te puede interesar, por la gran charla que nos ha dado Carlos y Juan Rodríguez aquí en Seno Shikara. Y queda abierta la invitación para futuras charlas, porque la verdad es que se nos fueron casi 2 horas como el agua y vamos un rato antes charlando. Así que imagínense todo lo que se puede generar por acá. Juan, Carlos, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Y bueno, ya la próxima ya será para tu Paul, pues, ¿no? Con un canto. No. Mira, es mi Paul, es mi Ringo, es mi George, es mi John, son mis Beatles.
La verdad, los queremos a todos por igual. Que tengan una excelente tarde, noche, madrugada. A la hora que usted haya visto este programa,